Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre máquinas sincrónicas, principalmente su operación como generador. Recordemos que la máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna que es reversible, o sea, puede transformar potencia mecánica en potencia eléctrica en su operación como generador o transformar potencia eléctrica en potencia mecánica en su operación como motor. Pero la máquina sincrónica principalmente en un 90% de los casos se utiliza como generador. Bien, recordemos entonces algunos conceptos. ¿Por qué se llama máquina sincrónica? Bueno, porque si nos vamos acá y miramos, vamos a tener un circuito de campo que está ubicado en el rotor de la máquina y un circuito de armadura ubicado en el estator de la máquina. Y en estas condiciones, la máquina sincrónica, la velocidad del campo va a ser igual a la velocidad mecánica. Y por esta condición se conoce o se dice que es una máquina sincrónica. Vamos a ver esto. Las máquinas sincrónicas van a tener una velocidad de giro ns que va a depender de la constante 120 por la frecuencia del sistema dividido el número de polos que posea la máquina. En este aspecto, esta máquina también va a presentar un circuito equivalente, que es muy parecido al circuito cierto utilizado en las máquinas de corriente continua, pero ahora en vez de una resistencia vamos a tener una reactancia sincrónica. Ahora, si quiero un modelo más exacto, también debo agregar la resistencia de este circuito de armadura. Pero vamos a ver que para potencias elevadas ese valor puede ser ignorado. Entonces, vamos a tener en esta zona un voltaje inducido. Y acá vamos a tener un voltaje de salida o de entrada en el caso de un motor. Y vamos a tener de forma separada, ¿cierto?, un circuito de campo, con la típica abreviación ya que conocemos, NF. Alimentado con corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas máquinas sigue siendo válido que el voltaje inducido va a ser igual a una constante K de construcción, ¿cierto? Que es una constante que cada máquina o cada modelo de motor va a ser propia, ¿cierto? Porque va a depender del número de polos, número de espiras y materiales con el cual se fabricó, ¿cierto?, la máquina, el flujo magnético y la velocidad de la máquina. Ahora, la verdad que el voltaje inducido rara vez lo modifico controlando la velocidad, dado que la velocidad depende principalmente de la frecuencia del sistema. Entonces la única opción que queda es controlarla variando el flujo magnético. Y eso se logra controlando la corriente de campo de estas máquinas. De hecho, las máquinas sincrónicas van a tener una curva de voltaje inducido versus corriente de campo muy parecida a lo que sucedía con las máquinas de corriente continua, donde el cuidado es evitar las zonas de saturación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las máquinas sincrónicas, ¿cierto?, van a poder operar como motor o como generador. Y el día de hoy, ¿cierto?, recordando esto, vamos a establecer su principio de funcionamiento principalmente como generador. Ahora, es cierto que al principio del video mencioné de que casi el 90% de las máquinas se ocupaban como generador. Eso no quiere decir que no pueda ser utilizado como motor, pero lo voy a mencionar acá solamente para que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no puede operar? No es tan común su uso como motor. Primero porque como motor no puede partir con carga, ¿no? Pero tiene algunas ventajas funcionando como motor. Vamos a ver que después cuando comparemos las curvas de operación que puede operar como compensador sincrónico. O sea, inyecta potencia reactiva al sistema, capacitiva, para mejorar el factor de potencia.
Entonces, en este aspecto puede ayudar, ¿cierto?, al sistema a evitar la instalación de bancos de condensadores. Entonces, en aquellos procesos industriales donde yo voy a necesitar mantener la velocidad constante, puedo instalar estos compensadores sincrónicos. Denme un segundo. Dependiendo, obviamente, la envergadura de mi sistema, el tamaño de la máquina va a ir aumentando. Entonces, en aquellos procesos industriales como por ejemplo bandas transportadoras, ¿cierto? Y donde voy a necesitar que la velocidad sea constante, yo puedo instalar máquinas o motores sincrónicos. Mejorar factor de potencia. Velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo logré hacer funcionar mi motor, una vez que alcance su velocidad de operación nominal, aunque yo varíe la carga, su velocidad se va a mantener constante, lo cual permite un buen control de velocidad si yo instalo variadores de frecuencia. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Vamos a hablar de las máquinas sincrónicas, donde principalmente el día de hoy necesitamos hablar sobre su operación como generador. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar que como generador existen dos tipos de máquinas sincrónicas. Vamos a tener máquinas de polos salientes. Y se preguntarán por qué se llaman polos salientes. Pasa algo muy parecido porque se llama máquina sincrónica. Se llama máquina generador sincrónico de polos salientes por un hecho muy simple. En el rotor, al analizar el circuito de campo, los polos sobresalen del sistema. Y estas máquinas están principalmente diseñadas para ser instaladas en centrales de tipo hidroeléctrica en posición vertical. Normalmente, las máquinas de polos salientes trabajan en un rango de números de polos de 6 o más. Y están diseñadas para trabajar a bajas velocidades. La otro tipo de máquinas que vamos a encontrar de los tipos de generadores sincrónicos van a ser las máquinas de polos lisos. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, básicamente es por la misma razón de la máquina anterior. Si nosotros miramos el rotor de la máquina, los polos no son apreciables. Y estas están principalmente diseñadas para ser instaladas en centrales térmicas. Dado que en las centrales térmicas se obtiene una alta velocidad debido a la presión del vapor de aire, de agua en este caso, de aire, perdón, vapor de agua. Estas máquinas normalmente, los polos lisos, su número de polos va entre los 2 y los 6 polos. La verdad yo no conozco una máquina de polos lisos de más de 6 polos. Ni no estoy diciendo con esto que no deben existir, puede que para algún caso especial o uso especial sí exista. Ahora, ¿qué características tienen?
en realidad no tienen muchas diferencias en su operación. Los polos salientes físicamente se nota el polo N y S, sobresale, la inductancia mutua del rotor y estator no es constante, más complejidad al modelar la inductancia, o sea, los valores de inductancia. Este valor de acá de reactancia sincrónica va a ir variando según las condiciones de operación. Mientras que para un rotor liso, que trabaja a altas velocidades, ¿cierto? Y no tiene ya tanta fricción con el aire, tiene algunas ventajas. El rotor liso, inductancia mutua del rotor y estator es constante, la simetría del rotor facilita la modelación de la máquina. Y se me pasó aquí. Bien, entonces, vamos con esto. Entonces, estudiamos la máquina. Bueno, es más fácil estudiar un modelo de una máquina de rotor liso. ¿Por qué? Porque por el tema de la inductancia mutua, ¿cierto? La variación de las magnitudes se asocia constante. Y como se menciona, normalmente vamos de 2 a 6 polos. Bien, entonces, pensando, ¿cierto?, de que vamos a utilizar una máquina de polos lisos, vamos a hacer las siguientes consideraciones en la operación de estas máquinas. Si alguien está echando de menos porque no voy a profundizar en aspectos constructivos, recuerden que eso está dentro de las tareas que se las sugirió en la plataforma, por tanto son sus trabajos de investigación y no quiero yo dar la respuesta a eso. Yo quiero subsanar el modelamiento matemático para las condiciones de operación, donde vamos a tener dos condiciones de operación. Una va a ser generador en isla. ¿Y a qué se refiere un generador en isla? Bueno, vamos a hablar con generador en un generador en isla. Vamos a tener la siguiente configuración. Vamos a tener que nuestro generador eléctrico de forma independiente alimenta una carga eléctrica. Entonces, vamos a hablar qué características de operación o qué problemas de operación trae esto. Y principalmente el problema que trae es a la estabilidad del sistema. Vamos acá. Vamos a tomar esto. Vamos a ver esto. El generador funcionando en isla, analicémoslo a partir de su circuito equivalente. Voltaje inducido. Y aquí vamos a tener voltaje de salida. Y en esta zona vamos a asociar la carga eléctrica. Veamos esto. Al conectar una carga, ¿cierto?, va a empezar a circular corriente en la armadura. Entonces, vean lo que sucede. El voltaje de salida va a depender ¿de qué? Del voltaje inducido internamente de la máquina menos la caída de tensión que se provoque en la reactancia sincrónica. Y ese valor entonces va a ser reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Ahora, si pensamos que vamos a estudiar principalmente nuestros generadores son cargas trifásicas, vamos a hacer un arreglo acá, ¿cierto? Nosotros siempre comparamos voltajes de línea, raíz de 3, ¿cierto?, por la reactancia sincrónica por la corriente de armadura, considerando corriente de línea. Bien, si ustedes aprecian y lo observamos, cada vez que cambie la carga, va a cambiar la corriente de armadura. Por tanto,
el voltaje de salida no es constante. Cada vez que yo modifique la carga, este voltaje va a variar. Eso genera que el operario de esta central generadora esté constantemente teniendo que regular los valores de corriente de campo a través de la curva de operación, ¿cierto? De voltaje inducido versus IF, para saber en qué valor ajustarlo para que el voltaje sea en la salida sea lo más parecido al valor nominal. Entonces, ¿qué condiciones o problemas genera esto? Si la carga se conecta de forma abrupta, al enviar, ¿cierto?, al aumentar la caída de tensión, el voltaje inducido va a bajar. Pero también va a provocar otro fenómeno. Va a provocar que la velocidad tienda a disminuir. Recordemos esto, la velocidad, ¿cierto?, de esta máquina, en el caso de un generador, también está afectada por el voltaje inducido. Por tanto, al haber un aumento de la demanda de potencia eléctrica y haber una disminución del voltaje inducido, el sistema, ¿cómo compensa? Suministrando mayor energía o más potencia. Lo compensa tratando de bajar la velocidad. Recordemos esto, de que el torque de la máquina depende de la potencia mecánica dividido omega. Entonces, si el sistema le están pidiendo más potencia, el sistema va a tener que entregar por obligación, voy a tener que entregarle más potencia mecánica. Se afecta la velocidad, afecta la potencia mecánica. Entonces, un operario que trabaja con un generador en isla tiene que estar controlando el voltaje inducido y el torque aplicado al eje de la máquina para mantener y aumentar la potencia mecánica según las necesidades de la potencia eléctrica que requiera la carga. Entonces, un generador operando en isla, los parámetros de potencia de salida, voltaje de salida y frecuencia van a ser variables según el requerimiento de la carga. Por tanto, si es potencia reactiva, potencia activa, todos esos parámetros van a ir variando según lo que solicita la carga. Operar un generador en isla cuando la carga es extremadamente variable en el tiempo es muy complicado. Y para los generadores pequeños, ¿cierto?, existen controles automáticos que tratan de compensar esto. En algún momento esto se hacía a mano, ¿cierto? Alguien tenía que estar aumentando el torque, ¿cierto?, la potencia para poder acelerar la máquina y mantener la frecuencia constante y estar ajustando también la corriente de campo para regular estos parámetros. El problema es que remueve un parámetro y cambia otro abruptamente. Entonces, esto genera una condición de operación bastante incómoda. Y la solución fue trabajar con generadores en paralelo, tantos como fuera posible. De hecho, este concepto, ¿cierto?, de tener que unir los generadores en paralelo y después transportar esa energía eléctrica hacia los centros de consumo, hace aparecer el concepto de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, entonces, pensemos esto. Pensemos que yo tengo un sistema eléctrico de potencia, el cual tiene cientos de generadores conectados. Por tanto, haga lo que yo haga en uno de sus terminales, sus valores o magnitudes se van a mantener constantes. Y ahora esto está alimentando un conjunto de cargas. Y yo aquí tengo mi generador. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder ahora con este generador? Bueno, la ecuación de que voltaje... Ahora, la condición o las leyes de Kirchhoff tienen que seguir cumpliéndose, pero ahora van a pasar dos cosas.
el voltaje de salida en el sistema va a pasar a ser constante y va a ser igual al voltaje del sistema eléctrico de potencia. La frecuencia en este sistema va a pasar a ser constante y también va a ser igual a la frecuencia del sistema eléctrico de potencia. De hecho, ahora nosotros vamos a cambiar el modelamiento del circuito. Vamos a seguir utilizando el mismo, obviamente, pero vamos a cambiar el planteamiento de la ecuación. Reactancia sincrónica, ¿cierto? Voltaje de salida. Y acá tenemos nuestro voltaje inducido. En ese aspecto, vamos a tener acá. Ahora nosotros vamos a calcular el voltaje inducido. ¿De qué manera? Bueno, va a ser voltaje de salida más la caída de tensión, o sea, reactancia sincrónica para un sistema trifásico, ¿cierto? Lo agregamos aquí, comparamos líneas por la reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Pero este valor es fijo, entonces vamos a tener dos condiciones de operación: que el generador trabaje sobreexcitado o subexcitado. En ese aspecto, en una condición va a entregar potencia reactiva y capacitiva y en otra potencia reactiva e inductiva. Aquí va esto. Ya sabemos, como se mencionó, ¿cierto? El voltaje inducido, ¿cierto? Depende de la constante K, por el flujo, por la velocidad. En esta condición, la velocidad ahora pasó a ser constante. ¿Por qué? Porque va a depender de la frecuencia del sistema. Lo único que puedo seguir variando aquí es el flujo, porque esto depende de la construcción de la máquina y no voy a estar variando, ¿cierto?, las magnitudes para poder, o sea, los parámetros de constructivos de la máquina para poder cambiar algo. Entonces lo único que puedo cambiar ahora es el flujo magnético. Y de hecho sigue dependiendo el voltaje inducido de la corriente de campo IF. Entonces, independiente que el voltaje esté siendo cambiado acá, o sea, se mantenga fija acá, yo puedo ir cambiando el voltaje acá. Lo que voy a poder ir controlando va a ser la caída de tensión en la reactancia sincrónica. En este aspecto vamos a tener que la corriente de armadura ahora va a depender ¿de qué? Va a depender de la diferencia entre el voltaje inducido menos el voltaje de salida dividido la reactancia sincrónica. Entonces, como yo voy a poder controlar, por así decirlo, la caída de tensión internamente, voy a poder controlar la corriente de armadura de la máquina. Y al controlar la corriente de armadura de la máquina, también voy a poder estar controlando, por ejemplo, los ángulos de desfase. Y de esta manera voy a poder hacer que la máquina trabaje entregando potencia reactiva o capacitiva. Vamos a ver esto. Entonces, se van a dar dos condiciones. Tres en realidad. Las condiciones van a ser que el voltaje inducido de la máquina sea mayor al voltaje de salida. Y en esta condición se habla de que estamos trabajando con un generador sobreexcitado. Y si comparáramos sus diagramas fasoriales tendríamos algo así. De referencia, el voltaje de salida, que va a ser el mismo del CEP, el voltaje inducido dentro de la máquina, ¿cierto? La caída de tensión que se va a producir internamente en la máquina, ¿cierto? Y la corriente del circuito de armadura.
En esta condición, la máquina trabaja sobreexcitado y pasa a ser un generador inductivo. ¿Por qué? Porque la corriente va a estar en atraso. Entonces el generador, de esta manera, si yo hago que el voltaje inducido sea mayor que el voltaje de salida, el generador va a trabajar entregando potencia reactiva, ¿cierto? E inductiva. La otra condición de operación es que el generador trabaje sobreexcitado. O sea, perdón, subexcitado. Y esto ocurre cuando el voltaje inducido de la máquina es menor al voltaje de salida. En esta condición de operación, tenemos un diagrama, ¿cierto?, de fasores más o menos así. Vamos a tener el voltaje de salida, ¿cierto?, el voltaje inducido, que claramente es menor, y vamos a tener la caída de tensión de la máquina. Y si ustedes se fijan, ahora el ángulo de la corriente en esta condición de operación va a ser positivo. Por tanto, eso es señal de que estamos trabajando con, si la corriente está adelantada, estamos trabajando con un factor de potencia capacitivo. Y la corriente va a estar adelantada con respecto al voltaje. La otra condición que se puede dar, ¿cierto?, pero y va a depender ya de los parámetros de la máquina, ¿cierto?, es que el voltaje inducido sea igual al voltaje de salida. En esta condición, la corriente de armadura sería igual a 0. Por tanto, el generador estaría conectado a la red, pero no estaría suministrando potencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con esto? Que de esta manera, aumentando o disminuyendo el voltaje inducido de la máquina, voy a controlar el suministro si está entregando potencia reactiva inductiva o potencia reactiva capacitiva. La potencia activa del sistema, o cuánta potencia activa, va a depender directamente del torque y de la potencia mecánica que yo esté suministrando en la máquina. Y en ese aspecto vamos a tener que la potencia eléctrica va a depender de lo siguiente. Va a depender del torque que yo le estoy suministrando a la máquina por omega dividido el rendimiento de la máquina, donde lo que tengo arriba no es nada más que potencia mecánica. Recordar que torque es potencia mecánica dividido omega, y de acá se despejó esa condición. Entonces, según estas características de operación, los generadores sincrónicos van a tener una operación que se realiza en cuadrantes, donde vamos a tener dos cuadrantes donde va a operar como generador y dos cuadrantes como motor. De hecho, al trabajar en estas mismas condiciones de subexcitado y sobreexcitado, es lo que yo puedo utilizar para que cuando opere como un motor, cierto compensador sincrónico, mejorar el factor de potencia. Tenemos entonces de que si trabaja subexcitado, opera entregando potencia reactiva capacitiva, sobreexcitado potencia reactiva inductiva, pero como motor estos papeles se invierten. Y la otra condición, es cierto, es tratar de que operara con factor de potencia igual unitario. De hecho, la mayoría de los generadores trata de acercarse a trabajar como un factor de potencia unitario. Pero eso va a estar limitado por la carta de operación o curva de operación y estabilidad de las máquinas sincrónicas, donde la potencia activa que ellos son capaces de suministrar va a estar limitada, ¿cierto?, en un espacio por el voltaje inducido mínimo que requieren para operar, por la potencia aparente del sistema, el voltaje inducido máximo al cual pueden operar, ¿cierto?,
y la potencia eléctrica máxima. Si ustedes, los puntos de estabilidad de la máquina están en esta zona, ¿cierto? Por tanto, normalmente deberían operar con un pequeño porcentaje de potencia reactiva. Ahora, los grandes centrales buscan de que trabajar en un punto intermedio. Aquí, este sería el valor de potencia activa máximo que se podría entregar el sistema sin que pasemos o salgamos de la estabilidad, y por problema, ¿cierto?, el sistema busque la compensación en el cuadrante inferior, donde pasaría a ser motor y tendríamos una falla por motorización de un generador eléctrico. Bien, entonces, como se mencionó, ¿cierto?, los aspectos constructivos lo están investigando ustedes, por eso no entré en detalle de los modelos de excitación que tienen los generadores eléctricos, sino más bien explicar cuáles eran las características de operación, por qué ha existido la operación en isla, donde los parámetros eléctricos de salida del generador van a depender de lo que está solicitando la carga, o en paralelo, donde los valores se fijan según el sistema, según las condiciones de operación del sistema eléctrico de potencia, y en estas condiciones yo puedo controlar cuánta potencia activa suministro y cuánta potencia reactiva suministro, si voy a trabajar con un generador operando capacitivo o reactivo, según los ajustes que yo haga de la corriente de campo. Es en ese aspecto, ¿cierto?, que para poder modelar la máquina es necesario tener una buena curva, ¿cierto?, de voltaje inducido versus corriente de campo y un valor exacto de sus valores de reactancia sincrónicas. En ese contexto fue que se les solicitó, ¿cierto?, en el curso realizar de tarea, ¿cierto?, cómo se obtenía la curva de voltaje inducido a través del ensayo en vacío y cómo se obtienen los parámetros de reactancia sincrónica, ¿cierto?, a través del ensayo de cortocircuito. Bien, jóvenes, sin más que decirles, los dejo por hoy. Próximamente vendrá un video comparativo del modelo de operación de la máquina sincrónica, ¿cierto?, con un motor de inducción. Bien, jóvenes, esto sería por el día de hoy. Que tengan buen día.